Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Malmogmani Raúl, soy de la Universidad Continental y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tratamientos térmicos, que, que es un tema del curso de Ingeniería de Materiales. Bien, para iniciar, eh, un breve concepto de los tratamientos térmicos. Bueno, ¿qué son los tratamientos térmicos? Los tratamientos térmicos son métodos para mejorar las propiedades de los metales, ¿no? Especialmente para mejorar la dureza y la resistencia y la elasticidad en ellos. Normalmente consiste en cambios bruscos de temperatura a velocidades específicas. Y básicamente para poder saber cómo ocurren estos cambios, normalmente usamos el diagrama TTT, que es tiempo, temperatura, transformación. Como vemos en la imagen, la temperatura está representada en la parte izquierda, ¿no? Indicándose hacia arriba en grados Celsius. Tenemos también lo que son el tiempo, que está en la parte inferior, que lo vamos a medir en escala logarítmica, ¿no? Y por último tenemos lo que es la transformación, que vendría a ser la dureza en Rotwell, que estará en la parte de la derecha. Bien, el tratamiento térmico temple. ¿A qué nos referimos con el tratamiento térmico de temple? En realidad el temple es un tratamiento térmico que se va a aplicar a los metales, principalmente el acero, para poder aumentar su dureza, asimismo la resistencia al desgaste, ¿no? Al impacto, la resistencia a la fatiga, y básicamente consiste en un proceso de calentamiento y enfriamiento rápido, ¿no? Que va a modificar la estructura cristalina del metal, para poder así crear una fase más dura y más resistente. Por ejemplo, en este diagrama tenemos las etapas de tratamiento térmico, ¿no? Tenemos tres etapas, que es el calentamiento, la austenización y el enfriamiento. El calentamiento es una etapa en la cual el metal se va a calentar a cierta temperatura, y la austenización es cuando el metal supera los 700 grados o el metal se vuelve líquido, por así decirlo. Bien, entonces lo que es en un periodo de tiempo se va a calentar el material. Una vez que llega la austenización, tenemos tres puntos de tratamiento. Como le indicaba anteriormente, tenemos lo que es el recocido, el normalizado y el temple. Y como vemos ahí son tres flechas. Entonces en el tiempo, ¿no? Lógicamente el temple se va a hacer en el tiempo más corto posible, ¿no? O sea, el proceso de temple siempre va a estar determinado en el enfriamiento más rápido, ¿no? Y el normalizado y el recocido son enfriamientos que van a tomar un poco más de tiempo. Bien, ¿en qué consiste el temple en función a ello? El temple básicamente va a consistir en calentar un metal a una temperatura específica, que normalmente va a estar por encima de su punto de transformación. Como les mencionaba anteriormente, el metal va a tener que llegar a la austenización, que va a ser el metal líquido. ¿Para qué? Para que ya que eso va a permitir que los átomos del metal se van a reorganizar en una estructura cristalina más suave y más dúctil, ¿no? O sea, se va a hacer más maleable, ¿no? Eh, Dos, uniformizar la temperatura. Una vez que nosotros llegamos a la temperatura de austenización, vamos a tenerla que mantener hasta que esa temperatura se pueda uniformizar en toda la pieza, ¿no? O en todo el metal que vamos a trabajar. Y por último, vamos a enfriar rápidamente el metal. Aquí tenemos el diagrama y básicamente, por ejemplo, en la etapa 1 va a ser calentar el metal. Va a ser calentar el metal hasta, por ejemplo, desde 0 hasta 800 grados Celsius o 1500 grados Fahrenheit, que es la parte de la oxidanización, ¿no? Y rápidamente vamos a enfriar para llegar más o menos a Martensita, que normalmente es la etapa en la cual nosotros tenemos que llegar para poder conseguir el temple, ¿no? Y el tiempo va a estar básicamente entre 10 a 20 segundos, por así decirlo, incluso hasta menos. ¿Cuáles son los tipos de temples en la industria? Actualmente en la industria existen dos tipos de procesos para el templado, ¿no? Tenemos el temple por inducción, que básicamente es someter el metal
sobre una bobina inductiva, ¿no? Que va a ser calentada a través de la corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este temple por inducción? Que usualmente se usa en la industria porque tienes la facilidad de poder eh, templar ciertas partes de un metal que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, en un cuchillo o en piezas mecánicas, usualmente hay ciertas partes que queremos que sean más duras, ¿no? Entonces, con el temple por inducción se puede realizar este proceso, no solamente calentar cierta parte de la pieza y rápidamente enfriarla en agua o aceite, ¿no? Básicamente consiste eso el temple por inducción. Y también tenemos el temple por horno de vacío. Y normalmente este temple es cuando la pieza metálica se somete a un horno, ¿no? Que va a estar a una temperatura específica y este horno va a ser calentada por resistencias de grafitos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el beneficio de este temple? Que normalmente este tipo de temple va a solucionar la problemática de la fatiga térmica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el, el calentamiento va a ser más uniforme, ¿no? La temperatura va a ser constante, no a alta presión. El temple, tenemos tres tipos de temple, por así decirlo. El temple directo, que básicamente consiste en el calentamiento y enfriamiento rápido que se va a tener que producir, ¿no? Como indicaban en la diapositiva anterior, el temple directo, el temple que queremos conseguir, es cuando nosotros calentamos y enfriamos rápidamente, ¿no? Y cuando el metal está en temple, usualmente tiene que estar en la etapa de martensita, ¿no? ¿Por qué? Porque la martensita es una etapa donde el metal es más duro, ¿no? Tenemos también variantes en el temple, que tenemos el temple austéntico y el temple martensítico, ¿no? Entonces aquí tenemos un diagrama en el cual la franja roja va a ser básicamente el temple directo, ¿no? En el cual vamos a calentar rápidamente vamos a calentar bueno el metal y rápidamente lo vamos a enfriar, ¿no? Como vemos ahí, el proceso de enfriamiento va a ser entre 1 a 10 segundos, un aproximado entre 5 a 6 segundos, ¿no? Por así decirlo. Posteriormente tenemos el temple eh, austénico. En el temple austénico igual, el metal lo vamos a calentar hasta los 800 grados Celsius, o mejor dicho, hasta llegar a la austenización, lo vamos a mantener y posteriormente rápidamente lo vamos a enfriar, pero vamos a enfriar hasta los 400 grados y lo vamos a mantener en el tiempo, hasta llegar a la fase de vainita. Una vez que llegamos a la fase de vainita, vamos a hacer que baje rápidamente o que enfríe rápidamente, ¿no? Así vamos a conseguir el temple austénico, que básicamente se va a obtener de estructura vainítica, ¿no? Y va a ser duro, pero no extremadamente frágil. Y por último tenemos el temple martensítico. Y esta normalmente va a tener una estructura martensítica, pero el enfriamiento se va a retrasar un poco, ¿no? Para poder igualar las temperaturas en la pieza, para poder normalmente evitar agrietamientos o tensiones residuales en la pieza metálica. Entonces este temple también es igual, ¿no? Todos se van a tener que calentar hasta llegar a la fase de austenización y tienen que enfriarse rápidamente, ¿no? En el caso del martensítico va a tardar un poco más, por así decirlo, que el temple directo. Eh, y la escala de tiempo va a ser entre los 100 a 1000 segundos. Y aproximadamente estamos hablando de 400 segundos o 300 segundos por ahí, para poder conseguir el temple martensítico. Como les mencionaba, el temple martensítico, perdón, va a evitar pues, ¿no? que la pieza metálica pueda sufrir agrietamientos y tensiones residuales nuevamente. ¿Y con qué finalidad templamos un material? La finalidad, como se indicaba inicialmente, bueno, va a ser para aumentar la dureza, ¿no? Va a hacer que el material sea más resistente a la penetración o al rayado. Y esto usualmente es crucial para las herramientas de corte, como cuchillos, taladros y entre otros, ¿no? Otro punto es mejorar la resistencia, ¿no?
Entonces, vamos a aumentar la resistencia del material a la deformación y a la ruptura, ¿no? Esto es importante o va a ser importante para los componentes que van a tener que soportar grandes cargas, como ejes de maquinaria, chasis, vehículos y estructuras de construcción. Otro punto es aumentar la resistencia al desgaste. El material que es templado normalmente es más resistente a la abrasión o al desgaste por fricción, y esto es muy crucial para las herramientas que utilizan, por ejemplo, como para cortar, para pulir, como las herramientas de mecanizado, o como por ejemplo en la parte mecánica en las barras mecanizadas, ¿no? Y por último, vamos a mejorar la resistencia a la fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aumentar la resistencia en el material para así evitar las fracturas por sobreesfuerzos repetitivos, ¿no? Y esto es muy importante para los componentes que van a estar siempre sujetos a la vibración o a cargas cíclicas constantes, ¿no? Como son los ejes de transmisión de vehículos o mecanizados en la industria de producción, ¿no? Entonces, básicamente para eso, esa es la finalidad de templar un material. En conclusión, el temple va a ser uno de los tratamientos térmicos más usados en la industria. Siempre vamos a encontrar piezas que por sus propiedades mecánicas van a requerir este tratamiento, ¿no? Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es dejarla sobre medida adecuada para cualquier tipo de pieza que se vaya a mecanizar, y a su vez utilizarla adecuadamente en un proceso más efectivo y que cumplan con las tolerancias según el uso del material que se vaya a tratar, ¿no? El temple es muy importante en la industria, ¿no? Normalmente en cada tipo de industria necesitamos que ciertas piezas mecánicas tengan más dureza o resistencia, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo respecto al temple. Muchas gracias por su atención.